Hermanos, ahora sí lo prometido es deuda con este tema que les había yo hablado de Yom Kippur, también llamado el cara a cara, el Kohen Gadol, el día del perdón, el día de la expiación. Y es un ritual donde se ve mucha revelación. Mucha revelación. Yo voy a ver cómo le voy a hacer para poderle mostrar lo más sencillo, simple que pueda para que ustedes puedan entender lo, lo perfecto que es Dios, lo perfecto. Yo no me canso de ver el Evangelio y ver cómo esto que está aquí, cómo lo hace Cristo. O sea, agarra, yo les he dicho a muchos, agarra todo el Antiguo Testamento y haz de cuenta que lo compacta y lo hace él en su Evangelio. ¿Cómo poder decirle esto paso a paso? Bueno, vamos a empezar. Ahí me pusieron que se empezara con una oración. Si se empieza con una oración, también voy a empezar con, a veces no lo pongo aquí en cámara, pero siempre se prepara uno bastante. También un día voy a dar temas de la oración, de cómo es que la oración. Pues una oración muy simple: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Amén. Nos ponemos en presencia del Señor con una persignación y pues ojalá seamos iluminados, que el Espíritu Santo sea el que fue y estamos celebrando ahorita la venida del Espíritu Santo y el día de Pentecostés, que sea la fuente de la verdad, de la luz para cada uno de nosotros y entienda el mensaje del Señor. Pues bueno, voy a leerles en la Biblia el día del perdón, el día del Yom Kippur. Y bueno, ya voy a bajar esto un poquito más porque ya no se ve. Es que he estado preparando esto y parece que sí se alcanza a ver un poquito mejor. Ay, Señor. Esto me emociona a mí mucho. En verdad me emociona y voy a tratar de ser lo más explícito que se pueda. Y si no, espero sus comentarios. Ya ha habido algunos comentarios. Gracias a hay un sacerdote que nos sigue, que es youtuber muy importante en la iglesia. Y sacerdote, padre, ore por nosotros y toda la iglesia que ore por nosotros. Vamos a empezar así, con la palabra del Señor. Y dice de esta manera: me voy a proclamar la palabra en Levítico 16. Dice así: el día del perdón. El Señor habló con Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que murieron por haberse acercado demasiado a la presencia del Señor. Y dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en el santuario. Aquí. Que no entre a cualquier hora en el santuario que está tras el velo, ni ante la tapa que está sobre el arca, lo que es el propiciatorio. Aquí vamos a poner, este es el propiciatorio, acuérdense, esta tapita del arca es el propiciatorio. Para que no muera, dice, porque yo me manifestaré en una nube sobre la tapa. Aarón debe de entrar en el santuario con un becerro como sacrificio por el pecado. Voy preparando, perdón. Aquí miren, él se va a presentar aquí encima y adentro aquí, en esta parte, en una nube, el Señor. Y si alguien entra, muere ahí atrás.
el sumo sacerdote va a presentar un becerro como sacrificio por el pecado de él y de su familia. Dice, ofrecerá como sacrificio el becerro por el pecado y con un carnero para ofrecerlo en holocausto. Debe de ir con la túnica de lino consagrado cubierto con su cuerpo, dice, con calzoncillos de lino, y llevar puesto el cinturón y el turbante de lino, esta ropa consagrada. Así que antes de ponérsela, él debe lavarse con agua. De parte de la comunidad israelita, tomará a Aarón, ahí ya viene, el sacerdote va a poner un becerro y un chivo por él y la familia, por él, por ellos. Y luego dice ahora, de parte de la comunidad israelita, es bien importante, 2 chivos como sacrificio por el pecado y un carnero para ofrecerlo en holocausto. Ofrecerán entonces el becerro como su propio sacrificio por el pecado para obtener el perdón de sus propios pecados y de los de su familia. Después tomará los 2 chivos y los ofrecerá ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro. Luego echará en suerte sobre los 2 chivos. Una suerte será por el Señor, o sea, un chivo será para Dios y el otro por Azazel. Ahí hay 2 nombres, que es Dios y el otro es Azazel. Entonces ponían 2 tablas así, uno que dice Azazel y el otro que va a ser el Cordero de Dios, o sea, va a ser a Dios. Y los meten en una bolsa para hacer suerte. ¿Ok? Aquí metí la bolsa. Dice, luego echará suerte sobre los 2 chivos. Una suerte será por el Señor y la otra por Azazel. El chivo sobre el que recaiga la suerte por el Señor lo ofrecerá Aarón como sacrificio por el pecado. Pero el chivo sobre el que recaiga la suerte de Azazel lo presentará vivo ante el Señor para obtener el perdón de los pecados y después lo echará al desierto donde está Azazel. Ok, lo va a echar al desierto donde es supuestamente el lugar donde está el demonio, porque luego lo desbarancan. Ahorita voy a hablar eso. Va a venir aquí y se va a llevar los pecados. Este chivo se le llama chivo expiatorio. De ahí viene la palabra. Vamos a seguir. Estamos atendiendo, uno es para Dios, uno para Dios y otro para Azazel. O sea, es conocido para el demonio, por decir. Que Azazel en sí no es traducido como demonio, pero es el que se va al desierto con los pecados y al Hades. O sea. Pero así lo vamos a entender como para el demonio y el cordero para Dios. Uno para cada. Aarón ofrecerá el becerro como su propio sacrificio por el pecado para obtener el perdón de sus propios pecados y los de su familia. Luego tomará un incensario lleno de brasas tomadas del altar que estará ante el Señor y 2 puñados de incienso aromático molido y los llevará detrás del velo. Ok. Voy a estar parando un poquito. Acá están, va a poner, hay uno que es un holocausto que se pone, hay un holocausto, y luego por aquí afuera va a haber un holocausto y ahí va a haber unas brasas, después va a poner aquí, y de aquí los va a llevar por aquí, así, y los va a llevar atrás del velo donde va a estar el arca de la alianza. El arca de la alianza. Entonces aquí él va a poner incienso. Incienso. Dice, echará el incienso sobre el fuego en presencia del Señor y el humo del incienso cubrirá la tapa que está sobre el arca de la alianza. Va a cubrir el humo, va a llevar y va a estar aquí. La nube.
De esa manera, Aarón no morirá. ¿Por qué dice que Aarón no morirá? Porque todo aquel que toque, aquí hay, esto es una cortina que tapa. Entonces por eso va a entrar así, entra la cortina, nadie puede ver hacia adentro. Esta es una cortina que es de púrpura escarlata y entonces el Señor va a entrar acá. Si alguien toca esta cortina, como leímos anteriormente, van a morir. Pero entonces el sumo sacerdote es el único que puede pasar de aquí para acá. El sumo sacerdote es el único que va a pasar de aquí para acá. Y todo esto se va a llevar oficiando después, todavía. Por eso va a ser bien importante entender todo lo que es el Yom Kippur. A ver si no me sale muy largo el video. Bueno, seguimos. También un poco de sangre del becerro y con sus dedos rozará sobre la tapa por el lado oriental y luego rocerá sangre con su dedo 7 veces por la parte delantera de la tapa, las 7 veces para ir perdonando los pecados, ¿verdad? Pero ahí va. Después de eso, matará al chivo como sacrificio por el pecado del pueblo y llevará la sangre a la parte que está detrás del velo y ahí la rociará. O sea, la sangre del chivo va a estar acá y la va a rociar y la va a rociar ahí en el propiciatorio. Ay, perdón, estoy emocionado. Encima y delante de la tapa, como lo hizo con la sangre del becerro. Acuérdense, aquí, encima igual, encima y enfrente, encima y enfrente. De esta manera limpiará el santuario de todas las impurezas, rebeliones y pecados de los israelitas. Lo mismo debe hacer con la tienda del encuentro, la cual está en medio de ellos y sus impurezas. Agarra sangre y empieza a rociarlo ahí. Se llama tienda del encuentro. ¿Sí? El tabernáculo tiene que ser purificado. Miren cómo es la sangre. La sangre es testimonio. Mientras Aarón esté dentro del santuario para obtener el perdón de los pecados y hasta que salga, nadie deberá estar en la tienda del encuentro. Una vez que haya obtenido el perdón de los pecados de él y de su familia y de toda la comunidad israelita, saldrá para ir a purificar el altar que está delante del Señor y tomará un poco de sangre de becerro o de chivo y la untará sobre los cuernos y alrededor del altar. Acuérdense, la otra vez en otro video les dije que los cuernos no significa en el Antiguo Testamento algo malo. Los cuernos son las orillas. En inglés es corner, son cuernos, esos son las orillas. Y que significa el poder. Ahora, aquí dice que no puede salir hasta que no se haya hecho la expiación. Lo cual, ¿qué quiere decir a hoy mismo? Si Cristo es mediador entre Dios y los hombres, Cristo está todavía en el santuario celestial, acá atrás. ¿Sí? No puede salir, porque cuando sale, entonces sí llegará el fin del mundo para venir a ser para juzgar. Daría resultado porque Él es Dios a la vez. Entonces Él está oficiando ahorita delante del Padre. Por eso todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, sí, se les va a perdonar, porque acá son los pecados que estamos haciendo nosotros ahorita. Esto es en el Antiguo Testamento. Y se van a llevar por el incienso al Padre. Y nosotros tenemos que, los Kohanim aquí, que son los sacerdotes, son los intercedores, pues nosotros son los santos, y aquí van a entrar los ángeles, y los ángeles son los que por medio del incienso lo presentan ante Dios. Y así está en Apocalipsis 5 y 8. Es exactamente lo mismo, viene siendo la revelación de cómo, fíjense cómo lo estoy diciendo ahorita, pero cómo era antes. Antes era con instrumentos y animales, ahora ya es con la perfección de Cristo. Ay. Dice, esta será una ley permanente para ustedes. El día 10 del séptimo
deberán ustedes dedicarlo al ayuno y suspender todas las labores, lo mismo los israelitas que los extranjeros que vivan entre ustedes, dice, pues ese día se obtendrá el perdón de los pecados de ustedes delante del Señor y quedarán limpios de todos los pecados. Es una ley permanente. Ese día será para ustedes el día especial de reposo dedicado al ayuno. Acuérdense, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Esto es lo que te está diciendo. Antes era con la sangre de los corderitos, ahorita es con la sangre de Cristo. Por eso, aquí es donde es el Cordero de Dios, aquí en este ritual, porque el otro es el Cordero Pascual, que ya después en el Evangelio se juntan los dos, se van juntitos. Dios hace la unión del Cordero Pascual y el Cordero de la expiación, y por eso es Cordero de Dios. Muchos no entendieron cuando dijo Juan, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y presenta a Jesús. Dijeron, ¿cómo? Pues el Cordero ya había pasado, ya no tenían esta expiación en ese templo. Ya tenían un pan que se venía sustituyendo a estos corderos que estamos viendo ahorita, de que quita los pecados, lo sustituye después un pan, después de la diáspora. Pero eso no saben muchos. Y por eso no quieren creer en la Eucaristía y se van, como dice el Evangelio, los que no le creyeron a Jesús. Si a Jesús no le creyeron, se fueron. A nosotros menos. Pero todo esto lo estamos leyendo aquí. Dice, el sacerdote que haya sido elegido y a quien le hayan dado plena autoridad para ocupar el lugar de su padre como sacerdote, celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados. Se vestirá con la ropa de lino consagrada y hará una purificación del lugar santísimo y de la tienda del encuentro y del altar, y obtendrá el perdón de los pecados de los sacerdotes en toda la comunidad. Dice, de los sacerdotes y toda la comunidad. Esta será una ley permanente para ustedes. Una vez al año se celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados que hayan cometido los israelitas. Y se hizo tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Palabra de Dios. Wow. ¿Cómo decirles? Ese día es el único día al año que aquí se dice el nombre de Dios. Y no lo dice cualquiera. Lo decía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Todos los sacerdotes que son ayudantes, Coanim o Coanim, esto Coan siempre es sacerdote, y muchos, o sea, acuérdense, el plural. Los sacerdotes que son los intercedores aquí son los intercedores, ellos no se sabían el nombre de Dios, no sabían. Ahora ya hay muchos que saben que el Jehová, nada de eso, no es cierto, una gran mentira. Y cuando demos los nombres de Dios se van a dar cuenta que es una vil mentira. Bueno, les voy a presentar lo que era la tienda del encuentro. La tienda del encuentro era como unos canapín, una carpa grande aquí. Esta tienda se metía en medio del pueblo. Aquí atrás ponían un altar, aquí, y encima del altar, esto es bien importante, estaba el arca de la alianza. Aquí había una mesa con 12 panes, 6 panes y 6 panes, y estaba en medio el candelabro. ¿Cuál es el candelabro que estaba en medio del pueblo de Israel? Es la menorá, esta estaba aquí. Y los 12 panes eran 12 panes sin levadura, cada tribu. Aquí afuera estaba el agua de la purificación, como vimos que se tenía que purificar el sacerdote las manos y entrar, y después para purificar el altar. Saldría, purificaba y va para adentro otra vez. No terminaba, o sea, esta agua, no salía para acá. Tenía aquí dos
una palangana aquí. Esta se tomaba de aquí, de agua de purificación. Esa purificación siempre estaba a un lado de la entrada del tabernáculo. Esto que está aquí alrededor, estaba también el holocausto, que es como el asador, donde se iba a quemar todo la ofrenda. Y por eso el lugar de los panes, y este se llamaba el Santo Santorum, o el lugar santísimo. Fíjense nada más, ¿qué similitud hay en nuestra iglesia? Primero, esto que se llama aquí, este lugar que está alrededor de donde está el Santísimo, o sea, donde está la tienda del encuentro, se llama atrio. Muchos no saben, en México nuestros templos tienen también ese tipo de patio alrededor de la iglesia, y luego está bardeado y se le llama atrio. Atrio. El pueblo presenta aquí las ofrendas. Aquí va a ser el lugar de las ofrendas. Y vamos a iniciar que todo el pueblo estaba orando y preparándose en la penitencia. Acuérdense, 40 días antes estaban preparando todos para pedir ese día del perdón. El perdón de Dios sobre las transgresiones que había hecho Israel. Ya vimos la palabra. En Levítico hay muchos textos más, pero nos diríamos casi 5 horas. Muy difícil. Bueno, vamos a hacerlo más rápido. El tiempo del Yom Kippur, Yom es día y Kippur es el perdón. Yom en hebreo es día, ¿verdad? Y Kippur es el perdón. Por eso es Yom Kippur. ¿Y por qué es conocido como el cara a cara? Porque es el día que el sacerdote aquí se va a ver cara a cara con Dios. El sacerdote, ese día cara a cara. El día del sumo sacerdote, Gohen Gadol, que es el día del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ese día el sumo sacerdote da el nombre de Dios y se expone a él para que el Señor aquí agarra vida por vida. O sea, agarra, si no le gusta la vida del sacrificio, del cordero que le pusieron para sacrificio y perdón de los pecados, entonces si no le gusta al Señor aquí, ese sacrificio agarraría la vida del sacerdote. Nosotros en la misa inclusive hasta decimos, orar hermanos para que este sacrificio sea agradable al Señor, o sea, el sacrificio de su Hijo. Y no estamos refiriendo aquí, no estamos hablando de su Hijo, pero estamos pidiéndole que sea agradable para Él, porque es su Hijo, ¿sí? Hay muchas cosas que ojalá me entiendan. Vamos rápido, pero bueno. Dice, ese día será una expiación por todos los errores y pecados ante Hashem. La confesión verbal en la Teshuvá, que es el día especial, es un día especial, ya que la Teshuvá es un día especial, donde todos van a pasar y van a confesar. Fíjate, nada más van a confesarse. Es el día de la confesión también ese día. Por eso también en nuestra iglesia por lo menos debe ser la confesión una vez al año. Al año. ¿Y con quién se confesaban? No iban a ir con los chivos. No. Con los Kohanim. Y entonces ahí es como agarraban ya en este día después agarraban la indulgencia de Dios. Pero fíjate nada más. Entonces aquí el mediador es el sumo sacerdote, el que va a entrar acá. Ese es el mediador. El mediador, porque no había otro más que el sumo sacerdote. No podía entrar nadie más. Nadie puede lugar al santo de los santos más que el sumo sacerdote. ¿Ok? Viene. Dice, cuando confesaré el pecado realizado así como ofrenda, un sacrificio. Eso también es Eucaristía. Eucaristía es como es esa acción de dar gracias, y le voy a decir por qué es de dar gracias. Es una acción muy bonita, muy fuerte,
y muy dedicado, o sea, dedicado para el hombre por medio del mediador y de Dios para nuestro perdón. Y delicado porque tienes que confesar todo. Por eso nadie puede tocar, inclusive ni en nada del año, la que es esta cortina, ni el arca. Y vamos a ver qué difícil es que no puedes tocar el arca porque el arca es propiedad de Dios. Nada. Entonces, cuando el templo de Jerusalén estaba en pie, el sumo sacerdote confesaba le digo, los pecados de todos, de todos. Y después les voy a decir cómo descargaban los pecados sobre el animal. Vamos a agarrar aquí así. Ustedes van, es una copa, ¿sí? Y ahora ya es una copa porque es un cáliz. Esto es una copa judía, obviamente, pero me refiero yo a la copa que tenemos nosotros. Esto es para la Pascua. Pero miren, les voy a decir, hagan de cuenta que aquí el cáliz es la cabeza del becerro, ¿verdad? O del cordero o del chivo. Entonces llegaba el sacerdote para descargar los pecados del pueblo y hacía esto, miren. Les dice algo así, esto, y entonces descargaba todos los pecados en la cabeza del animal y con su sangre se expiaba en la cabeza del animal. Por eso después con su sangre, ahora ya no es con la cabeza del animal, ya es la sangre de Cristo. Por eso es el cáliz, el vino ya no es vino, es sangre, porque el Espíritu Santo lo cambia. Para que vean cómo era antes. Aquellos que dicen, no es cierto que las confesiones lo inventaron los católicos. Mentira. Vamos a seguir un poquito. Entonces, allí, como les decía, el único lugar donde el sumo sacerdote decía el nombre es aquí. Ay, Señor, bendito seas. Bueno, decía así espero que nosotros que pecamos y empieza a dar intencionalmente y nos revelamos ante ti, Abba, Anahu, Hanatu, Abinu, Fanasu, y piden el perdón. Pero dicen muchas cosas el sumo sacerdote, muchas cosas que después ellos mismos dicen, por ejemplo, cazamos iniquidad, calumnias, pecamos intencionalmente, robamos con violencia, mentimos, aconsejamos el mal, engañamos, nos burlamos, nos rebelamos. Ya lo dice más explícitamente todo, porque no va a decir como los católicos cuando van a confesarse. Pues fíjese, padre, que mi esposa me corrió de mi casa y pues yo ese día yo no dice nada, pues nomás le dije que pues, me fui con unos amigos y que llegaron unas muchachas y nos íbamos a bailar, pero la culpa la tiene ella porque no fue. No, o sea, estás confesando otra cosa, le estás haciendo un teatro, simplemente, ¿sabe qué? Adulteré o caí en tentación, eso, así es como es la confesión. No necesitas decir tanto. ¿Sabe qué? Hice pecado intencionalmente de esto, hice el mal por esto, y rápido, 1, 2, 3 y fuera, ¿verdad? Bueno, aquí el sumo sacerdote decía todas las palabras, dice, causamos iniquidad, hicimos maldades, pero claro que ahí era más fuerte porque daba ya la expresión de todo lo que habían hecho todo el pueblo. Imagínense cuántos eran. Entonces así, todo después ya empieza él a hablar con Dios, a tener el diálogo con el Señor, y bueno. Entonces dice, ¿cómo no hay más que justo sobre ti? Y todo, porque todo es muy ritual. Estos rituales del Antiguo Testamento son muy fuertes. Son tan así que el hombre no es nada, reconoce que uno no es nada. O sea, Dios es todo, tú, Señor, tú sabes que nosotros no te podemos engañar. Tú, yo hice esto, yo hice esto otro. Todo, le vi las piernas a la secre, a la vecina, al no sé.
pero lo dicen, no sea todo, y duele, tiene que doler. Eso y muchas cosas más es como, entonces el sumo sacerdote empieza a pedir el pecado aquí. Sí. Es muy largo todo lo que dice aquí. Ay, bueno, entendemos, aquí está el pueblo alrededor, luego está el lugar de los sacrificios. Aquí están los Kohanim, que son los sacerdotes. Está el agua de la purificación. Si se fijan en nuestra iglesia entrando en la puerta, luego está el agua bendita. Entonces muchas veces no saben por qué. Pero aquí está el agua bendita. Y luego está el lugar de los panes. Ya está entrando el lugar santo santorum. Ok. Vamos a empezar con cómo empieza el día del Yom Kippur. Ay, Señor. Bueno, 40 días, acuérdense, tienen que estar purificándose no nomás el sacerdote, sino el pueblo, pero más el sacerdote. El sacerdote, ¿por qué? Porque va a estar con el encuentro con el Señor. No tenía ni siquiera que tocar a su esposa. No sé si sea por eso, pero yo puedo pensar que también por eso y por lo que dijo Pablo, es que el sacerdote católico que viene del sacerdocio de Melquisedec, pero también toma y es un sacerdote renovado de aquí, es un sacerdote que va a estar en la misa todos los domingos. Todos los domingos. ¿Qué pasa? Que como está todos los domingos en presencia de Dios, entonces va a estar purificándose. Por eso el sacerdote católico, pienso y creo que a lo mejor por eso no se casa. Pablo dice mejor que se quede como él, que es sin casarse para no tener problemas después con la familia. O te dedicas a la familia o te dedicas a Dios. Pero bueno, son 40 días antes de estar en cara a cara con el Señor, en donde el sumo sacerdote no tenía nada de contacto con su mujer, está purificando, está en oración. Era como pipi nice porque no podía tocar nada impuro, no podía tener nada que fuera a manchar ese cara a cara. Imagínense. Entonces, son 40 días de la purificación. En Mateo 25 del 1 al 13 dice que dice, el cielo será semejante a las vírgenes con una lámpara en las manos salieron al encuentro del novio. Esto es muy parecido a lo que pasa cuando ya va a salir el sumo sacerdote el día del Yom Kippur. Sale de su casa el sumo sacerdote y va a ver algunas, se llaman almaj, que son jovencitas o niñas que son vírgenes. Sí, por eso hay muchas vírgenes, pero Virgen María no más una. Pero en ciertos textos hay otras vírgenes, no quiere decir que son muchas Virgen María. No, Virgen María es una. Pero estas virgencitas, sí, están, ahora sí que, inclusive la Virgen María estaba destinada para servicio del templo. Son almas consagradas, o sea, vírgenes consagradas, y por eso la Virgen cuando estaba, después que ya hizo el Bat Mitzvah, que la piden y todo, ella es una persona muy recta, es una niña muy recta. El Evangelio habla
pureza de la Virgen, ¿cómo va a ser? Por eso dice Isaías 7:14, una virgen, una virgen, una doncella va a ser madre de Manuel, pero va a seguir siendo alma, o sea, va a seguir siendo virgen. Pues ahí, cuando sale el sumo sacerdote, llevan unas velas ellas, unas lámparas, y el sumo sacerdote sale y las almas se quedan en su casa a esperar a que regrese el sumo sacerdote, que significa entonces que fue la expiación agradable a Dios. Bueno, después sigue que el sumo sacerdote va a un lugar, a otra carpa de ahí, que se encuentra a un lado del tabernáculo. Él sale con una vestimenta púrpura, con el efod, con todo. Muy, como les digo, muy nice. Es púrpura, escarlata, las 12 piedras y todo. Abajo lleva su vestimenta de lino. Y empieza en ese lugar donde llega, previo a llegar al tabernáculo, llega el sumo sacerdote y otros coanín le empiezan a quitar esa vestidura y nomás dejarle la tela blanca de lino, y nomás lo único que se queda es eso y unas campanitas que va a tener en la vestidura de abajo. En la vestidura de aquí abajo, aquí a esta altura, va a tener unas campanitas. Y ahorita les voy a decir para qué. Entonces le quitan a él sus sandalias, al sumo sacerdote, y los sacerdotes de ahí le lavan los pies. Le lavan los pies porque él va a caminar a tierra sagrada, porque esta es tierra sagrada, va a caminar con el Señor. Entonces, dice el Evangelio que Jesús le lavó los pies a los discípulos por el servicio, pero también porque van a caminar, ellos caminan con el Evangelio, que es con el Señor. De ahí el sumo sacerdote se va a tratar de no ensuciarse los pies, lleva unas sandalias muy finas, va a tratar de no ensuciarse nada y va vestido de blanco hasta este lugar. ¿Sí? Ya las confesiones ya se han hecho, ¿ya? ¿Sí? Lo cual quiere decir que ya están aquí los animalitos. Acuérdense que primero va a ser un cabrito y un becerro por el perdón del sumo sacerdote. Aquí es el sumo sacerdote, sumo sacerdote, ¿ok? Que está aquí. En favor del sumo sacerdote y de su familia, un becerro. Ahora, el becerro es porque Aarón, acuérdense lo que estábamos leyendo, Aarón hizo la imagen del becerro de oro. Y todos aquellos que perecieron dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Señaló al becerro. Ahí es cuando hicieron idolatría, porque pudieron haber hecho 1000 becerros y no pasa nada. La idolatría cae cuando dicen, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando señalaron que ese becerro era tu Dios. Si yo digo ahorita que mi fe está depositada y digo, este envase de agua es mi Dios, digo idolatría, porque este vaso de agua para mí sería mi Dios y no es Dios. Entonces ahí es cuando cae en idolatría, porque dice la palabra, no te hagas otra figura para hacerlo como Dios. Puedes hacer una figura, no importa. Hay tantas imágenes que existen, en la Biblia está llena de imágenes, tanto que en la Biblia empieza haciendo al hombre a imagen y semejanza. O sea, no es ese el problema. El problema es cuando dices otro Dios. Por ejemplo, cuando dicen Jehová es mi Dios, ahí hay idolatría, porque si no es el Dios de Israel, y eso después les voy a decir que no es el Dios de Israel, entonces está cometiendo una idolatría. Que te venden la idea de que es el Dios de Israel. Pues esta te la pueden vender, pero no es cierto. No, es que el tetragramatón en latín eso significa. No significa, porque no tiene traducción. El tetragramatón no tiene traducción. Con perdón de todos, no tiene traducción. Y tampoco si le ponen las vocales de Adonai, quisieron también hacerla, pero dice Yahová. ¿Ya?
y tampoco puede ser, puesto que Adonai sería una blasfemia unir dos palabras así. Por eso el tetragramastón es intocable también, como aquí, como aquí. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa? Que sumo sacerdote aquí igualmente descarga los pecados con el becerro, los degollan y todo, y hacen una expiación y se vienen a quemar aquí, acá. Sí, aquí así. Después lo sacaron más afuera, pero lo ponían aquí primero. Entonces el sumo sacerdote empezaba a hacer pues las oraciones y todo. Acuérdense que le decía que venía él hasta con unas sandalias bien pipi, sin tocar, sin hacer nada de ensuciarse. Y casi igual que cuando le dijo a Moisés, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra sagrada. O sea, se quita las sandalias y todo y entra aquí sin esas sandalias, sin nada, descalzo, descalzo. Porque va a estar en tierra sagrada, en el santo de los santos, santo santón. Bueno, ya vimos la confesión y todo. Viene después de esto los dos becerros y el Cordero de Dios. De los dos becerros, ¿verdad? Si no es un becerro, puede ser un cordero, ¿sí? Ahí, como les digo, viene la palabra, de ahí sale la palabra chivo expiatorio, porque chivo es uno que no tiene la culpa de los pecados, sin embargo lo agarraron y pagó por todo, se fue. Pero a la vez hay otro que va a entrar acá con la sangre, aquí, y lo va a agarrar en un copón, una palangana, la sangre. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ponen a los dos chivos aquí, aquí va a agarrar y van a poner los dos chivitos así. Ajá. Los dos chivitos. Y entonces, ¿qué dice? Que agarran y ponen una tabla donde van a poner en suerte. Yo les mostré estos al principio. Aquí dice Cordero de Dios y Azazel. Uno para Dios, uno para el demonio. Y es el que va al desierto. Azazel, eso significa que va al desierto, ¿eh? Y los van a poner aquí, así, en una. Entonces el sumo sacerdote agarra esto y los mueve, la tabla, y agarra esto y los pone en suerte, dice la palabra, y se lo pone en la frente de cada animal. Entonces, el que dice a Azazel y el que dice Cordero de Dios, una Yahvé, un Azazel, y se los pone así en la frente, en la cabeza del chivito. Muy bien. Vamos a iniciar con Azazel. Ok. A los chivitos, a los dos, agarran y les hacen un atado en los cuernos con una cinta. Y esa cinta es blanca y se va a volver roja. No, perdón, es roja y se va a volver blanca cuando el Señor perdone los pecados. Entonces, Azazel se va, fíjate, Azazel se va y lo tienen que llevar y apedrearlo y que caiga en el abismo, ¿sí? A desbarrancarlo en una barranca. Por eso decimos que el infierno está abajo. Y ahí le llaman el Hades. Entonces, este chivo se va con el pecado. Y tienen que desbarrancarlo para que se muera y muera también el pecado. Porque van a esperar a que sea perdonado. Imagínense que este chivo no lo desbarranque y al rato llegara y viniera hasta el altar. No sería una catástrofe. Entonces, por eso lo ponen a que se desbarranque, porque lleva los pecados de todos. Este Azazel, algunos evangélicos, fíjense, es un error muy fuerte. Los evangélicos piensan que es Jesucristo y no es Jesucristo, y ahorita vamos a ver por qué. Jesucristo se queda en el
aquí, en el altar, que es el Cordero de Dios. Entonces vamos a ver que este otro se va a ir pum, 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 pum para acá y se va al desierto. Okay. Ahí voy a parar. Ese atado que tienen los animalitos es el poder de atar y desatar. O sea que si ata uno el poder de atar el pecado y destruirlo, o te quedas con el pecado. Ese es el mismo poder que les da Jesús a los sacerdotes. En este caso, que le dice a los discípulos: se me ha dado todo el poder del cielo para que lo que aten quede atado y desatado. Aquellos que no creen que el sacerdote tiene ese poder, fíjense nada más desde cuándo viene. Viene desde se puede decir desde el año 1000 antes de Cristo. Y este se va al desierto, y este se queda aquí, desde Dios, ¿no? Bueno, ahora estos dos los voy a presentar en el Evangelio. Si alguno de ustedes ya más o menos se va adelantando a lo que les voy a decir, esto es muy importante. En el Evangelio presentan a Jesús y Barrabás, y Jesús de Nazaret y Jesús Barrabás. Jesús de Nazaret y Jesús Barrabás. Uno se queda para el sacrificio de Dios, para la cruz, que es este, y el otro se va al desierto a sus pecados. ¿Verdad? Porque el otro era un ladrón, era esto y era, sí, los pecados. Casi lo que todo lo de las transgresiones de Israel, así es lo que tenía Barrabás, y Barrabás se va, representa a Sacer, y el que representa a Jesús es el Cordero de Dios. Los evangélicos, jaló, como no tiene sentido común. Va, en la palabra del Señor, dice lo siguiente, mira, en la palabra, no sé si dijo, no sé si dijo una vez un evangélico, es que nosotros, dice, nosotros creemos que es así, y punto. O sea, ellos creen. Pero la cosa no es así, como Jesús se va a llevar los pecados y lo van a desbarrancar. En la palabra dice, les digo, que cuando Jesús llega a la sinagoga y empieza a leer que lo que se ha cumplido, lo que el profeta ha dicho, y él pasa delante de todos en la sinagoga y va caminando y lo quieren apedrear y lo quieren desbarrancar, ¿verdad? Lo quieren aventar a una barranca que está ahí. Y él nomás da media vuelta y pasa entre el pueblo. No lo pueden desbarrancar porque él no es este cordero, es este. Esa es una señal que nos da en el Evangelio, lo cual por eso no lo apedrearon, no desbarrancan, pero a este sí, que no, finalmente esto ya después no nos interesa, nos va a interesar acá. Entonces, esos son los dos, representan esos dos, y están en la iglesia en la entrada, donde era el propiciatorio, donde están juzgando a Jesús y a Barrabás, donde están ahí, es en la entrada también del templo de Jerusalén. Pero seguimos con esto. Entonces ya el sumo sacerdote, después de que ya sabe quién es el Cordero de Dios, cuál y todo, es degollado, esperan el perdón de los pecados y todo, ¿verdad? Degollan y empiezan a usar la sangre. El sumo sacerdote tiene que preparar primero, para entrar aquí atrás, el incienso. Entonces, aquí agarra incienso y en unas paletas lo lleva para adentro. Así. Acuérdense, nadie puede pasar esto, más que él. Es el único que puede pasar, el sumo sacerdote. Ya estando aquí atrás, llena de incienso y empieza a llamar a Yahvé, a Dios.
El incienso es como cuando alguien hace carne asada y huele bien rico, ¡ay! Hasta se asoma uno. Así es el llamado, la invocación a Dios. Todo esto aquí adentro se llena de humo. Y entonces se vuelve lo que es la Shekinah. Y entonces él empieza a, acuérdense, a los cuernos del arca empieza a hacer las lletarlas de sangre y luego suelta las gotas de agua, las gotas de sangre, perdón, eh, y representa también las plagas. Y bueno, él habla con el Señor, habla. Aquí viene lo más difícil, que les dije que aquí hay unas campanitas. Estas campanitas tienen un listón para acá, hasta acá. Mientras este mediador esté aquí, se oyen las campanitas. Acuérdense que tiene que tomar vida por vida. Si en caso de que no le gustara el sacrificio o se hayan hecho algunas transgresiones no permitidas o que hayan olvidado algo, este sumo sacerdote moriría. Moriría. Y al morir, él no le... ¿Por qué moriría? Porque entonces él tomaría la vida de aquí, de él, porque tiene que tomar una vida. ¿Sí? Aunque le hayan presentado la sangre ya y toda esta vida, dice, no me fue agradable. Entonces, él muere. Y como nadie de aquí para acá puede pasar, jalarían el lazo para sacar al sumo sacerdote. Después se hace una revelación al otro que lo va a sustituir el nombre, porque cuando él está acá adentro, revela y lo llama por su nombre a Yahvé. Nosotros decimos Yahvé, pero el nombre verdadero y original ya nadie lo sabe. Él tenía el nombre de Dios, nada más el sumo sacerdote, y se decía una vez al año. ¿Qué pasa? Bueno, entonces, si el Señor decía, ok, si es agradable, si los perdono, si es agradable la ofrenda, entonces es cuando salía él por el agua aquí y luego se venía a purificar el altar y todo. Mientras se lleva la mediación, eso es lo que es el mediador. Por eso siempre hay un sacrificio, tiene que haber un sacrificio en la mediación. Siempre hay un sacrificio. Mientras se lleva la mediación, él no puede salir. No puede salir. Imagínate faltarle el respeto a Dios, estar ahí. No puede salir hasta que no se dé la expiación. Por eso, alguien que dice Cristo en el Señor Jesús y todo es como si de aquí alguien dijera, espérate, yo le voy a confesar un pecado. No, espérate, todo tiene un proceso. Si no lo dijiste tú, estás afectando a todos. En este caso ya no afecta a todos, se afecta solo la persona. Pero en ese momento afectaría a todos. Entonces ahí hubiera caído muerto el sumo sacerdote. Pero ahora ya no, porque ya ahora es personal con Cristo. Entonces que ahora nadie puede de todos modos ir directamente para arriba. No, tienen que llegar, acuérdense lo que dice la misma palabra, dice tiene que subir por el incienso, que son las oraciones de los santos, estas son las peticiones de los santos, y en el altar lo pasan los ángeles. O sea, ya de aquí para acá lo pasan los ángeles, en copones de oro, como lo llevaban en la sangre del cordero. Ahora es la sangre de nuestro Señor el que está de la vida, toda la ofrenda de él, lo que destroza todo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, ¿verdad? Voy a retomar un poquito esto del Cordero de Dios, ¿verdad? En la cruz, arriba también había un letrero parecido a esto. Dice a INRI, que es Jesu Nazarenus Rex Laducorum.
O sea, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, en latín. Y también estaba en hebreo y en griego. Decía lo mismo. Y es prácticamente el nombre de Jesús Nazareno, Yahshua, es un letrero como el que tenía el Cordero de Dios. Que sabíamos quién iba a ser para. Hay un este un un escrito donde aparecen después por separado la palabra Yahvé, como es de Yahshua, y no me acuerdo ahorita muy bien en dónde aparece, cómo aparece, pero es Yahvé, en algo significativo que, como disculpen, ahorita no lo tengo a la mano. Pero bueno, eso representa lo que es la suerte. La suerte, acuérdense de los dos cabritos, uno o de los dos chivos, uno es para Cordero de Dios y el otro es para Sacé. Entonces, lo que representa a Jesús y lo que representa, a Barrabás y lo que representa a Jesús es Cordero. Y el sumo sacerdote, les digo, ya cuando termina toda la expiación, que sí es agradable, él sale y purifica ya todo el altar y todo. Pero si no, pues lo sacan y no perdonó ese año, no perdonó Dios los pecados del pueblo y se lleva la vida del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, pues, si vemos, la tenía muy difícil, no nada. Imagínense que alguien hiciera una transición, no lo confesara y pondrían todo, podría todo en peligro de que no lo perdonara. Aquí, en este lado, todo el año aquí se hacían expiaciones para ciertos pecados más cortos, donde daban una tórtola, un chivo, según también lo pudiente que eran, pero aquí era como un matadero enorme, día y noche estaba las brasas. Vamos entonces a ver que ya después de todo que sale el sacerdote, ya dice a los Coanín que ya están perdonados los pecados, y entonces los Coanín, los sacerdotes, se dirigen al pueblo, y entonces ya se dice que ya el Señor les dio la expiación, se hace una fiesta en el pueblo, y entonces la carne se quema. De la carne del Cordero de Dios, nada más la carne es comida por los sacerdotes. Ahí. Nadie más podía comer. Después ya el sacerdote ya regresaba y las muchachas, las almas que les decía, las vírgenes que estaban esperando ahí, ya sabían que el Señor, y daban gracias, y bueno. Ese es el día del perdón. Vamos a ver también una cosa, ¿cómo es que está compuesto el Santo Santorum? Porque es bien importante de aquí. Aquí viene una piedra que no es fácil de encontrar. Dos, prácticamente, que no es fácil de encontrar. Aquí. Bueno, primero está una piedra que agarraban, que era piedra que desechaban todos los constructores, porque esa piedra no la dejaban. Digo, no la llevaban, sino que la dejaban. Que es una piedra angular donde de ahí agarraban ciertas bases para el lugar santísimo. Que en el templo ya fue una piedra importante, que fue la primera que se puso en el lado se hizo en el lado del Santo Santorum, una piedra que después fue como la primera que soportaba el Santo Santorum, pero también estaba esta piedra es un altar, ¿verdad? Encima de esta piedra, encimita de esta piedra, una piedra, no eran muy grandes, tampoco eran chiquitas, no eran muy grandes, eran chiquitas, eran más o menos de este tamaño las
piedras. Había una como tipo marmolina, caliza, era fuerte porque soportaba donde ponían el arca de la alianza, encima de aquí, se llamaba la Jepá. Jepá, la Jepá, o Cefas. ¿Ya? Esa es la piedra. Y luego encima de esa piedra estaba el arca. Ya estaba el arca. Sí. Bueno, la piedra, dice la palabra que la piedra principal es Dios. Aquí sigue la Jepás o la Cepás, que es la otra piedra tipo marmolina. Sí, fíjate, 1, 2, y luego está el arca, la que contenía el pacto. Eso es inclusive, es como está la iglesia. Primero están los sacerdotes, Dios, los sacerdotes, pues, la iglesia, y donde se deposita la iglesia del pacto, en la nueva arca de la alianza de María. Y así es la orden, ¿verdad? Eso así era como se purificaba todo esto, lo purificaba, y era el lugar santísimo de los santos, el lugar más especial. No, nadie podía tocar, pasar para acá, únicamente el sumo sacerdote. Nadie podía tocar el arca. Esto se dejaba ahí, pero se escondía. Esto también a veces no lo llevaban, se quedaban. A veces sí se llevaban. El arca sí la llevaban siempre. Sí la llevaban siempre. Inclusive un tiempo la cargaban en una carreta. Y un sobrino de Moisés quiso agarrarla porque se iba a caer la carreta, se la dio, y al agarrar el arca para que no se cayera, muere. Porque lo de Dios nadie lo toca. Lo de Dios es intocable. Vuelvo a repetir. Bueno, vamos, ojalá que me vayan entendiendo eso que estamos haciendo aquí. Acuérdense, la piedra principal que desechan, la jefa o la kefa, y aquí después Dios le pone kefa a Pedro. Aquí, Dios. Y el arca antes era María. Era pues el arca de la alianza, ahora ya es María. ¿Sí? Se puede decir la fuerza en la iglesia. Que pues, la iglesia es el cuerpo de Cristo, obviamente, pero miren, María, por ejemplo, aquí en esta arca le pusieron la sangre del cordero. Después, María en la cruz lo abraza y recibe toda la sangre del cordero, que es la importancia para que este sacrificio sea agradable. ¿Sí? Ella inclusive representa a Jesús, está en la cruz, que en este caso es Pedro, pero en la cruz lo representa Juan, como sacerdote, como obispo, y María el arca. Por eso los obispos, de ahí ya sale el Papa, el que va a ser, el que va guiando la iglesia, con la guía del Espíritu Santo, como hoy día que decimos que es Pentecostés. Vamos a ver algunos, pues, algunos pasajes de aquí que yo apunté también, porque es mucho. Yo hice muchísimos de estos que para ver cómo sacaba lo más así que puedan entender, que ojalá y lo entiendan. Ahora ya van a entender por qué en la epíclesis, cuando está consagrando el Padre, ahora lo hace en un cáliz, que ese cáliz contiene la sangre. Ellos reciben el pecado, pero el pecado lo destruye Jesús con su sangre, como pasaba aquí.
igual. Es exactamente lo mismo. Acuérdense, aquí vemos un poquito, ya después vamos a ver lo que es todo el camino a la cruz y vamos a ver muchas cosas dentro de la misma palabra, que hay revelaciones. Por ejemplo, Jesús, cuando es llevado al sumo sacerdote, ¿verdad? Lo llevan al sumo sacerdote. ¿Y qué le dice el sumo sacerdote? Le pregunta que si dice, Yahshua Adonai Ahai, y dice él que tú lo has dicho, dice sí, tú lo has dicho, tú eres el que tienes que decir el nombre de Dios. Entonces el sumo sacerdote lo agarra, fíjate, este sumo sacerdote que tiene que ver que este cordero, que sea puro y sin mancha, que este cordero sea perfecto. Este sumo sacerdote, cuando está aquí, que va a ver a los sacerdotes, que va a hacer la expiación, le dice aquí, cuando se rasga las vestiduras, dice, este cordero está bueno ya para el sacrificio. O sea, sin saber, el sumo sacerdote, sin saber, está oficiando este ritual. Porque entonces ya le está diciendo, tú eres verdaderamente tú eres el cordero de Dios. Tras. Y dice el nombre de Dios en el templo. En el templo. Sí. El sacerdote, acuérdense, tiene que estar viendo al cordero, tiene que checarle, llevan los corderos, tiene que ver que el cordero esté bien y todo. A Jesús lo estuvieron cuidando los sumos sacerdotes. Digo, los sacerdotes, y después el sumo sacerdote ve que está perfecto para el sacrificio, entonces cuando lo arrestan a él, lo llevan aquí, lo llevan después, lo llevan a sumo sacerdote y está aquí oficiando. Después con Jesús mismo, el templo dice que la cruz, que se rasgó el velo del templo. Si antes no podían, entonces ya, antes no podían entrar al Santísimo muchos, ¿verdad? Ahora ya van a entrar, pero estos panes ya no quedan aquí, estos panes se van a quedar acá, que es la Eucaristía. Sí, es la Eucaristía. Se pasa para que todos puedan tener derecho a la Eucaristía. Esta carne del Cordero de Dios está aquí, se pasa de aquí para acá. Hay un juego ahí muy bonito donde llegamos a nosotros con la Eucaristía, por eso ahí esto te libra del pecado, te libra de los pecados. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Vamos a ver muchas cosas, ya con esto ojalá entiendan, se lo estoy haciendo lo más sencillo que yo puedo mostrárselos, porque lleva mucho más significado, muchos textos a morir, pero todo esto tendríamos que dar un recorrido fuerte por toda la Biblia. Vamos a ver cómo es que les digo, ahora, el primer pacto, todo lo que ven aquí es terrenal, todo es terrenal, ¿sí? Si algo de aquí se echase a perder, vamos a suponer que se echara a perder la menorá, que se echase a perder, ya se le rompió un brazo, ya no pueden ser soldados, ya todo eso. Dos personas, el sumo sacerdote manda a dos personas a que esto que estuvo en presencia de Dios se fuera a enterrar, y lo llevan se perdían las dos personas, envolvían en un paño blanco, lo envuelven y se lo llevaban, no se sabe a dónde, y tenían que enterrarlo 3 metros bajo tierra. Cabe mencionar también, por eso inclusive el cuerpo, nosotros cuando morimos, porque nosotros ya habitó aquí el Espíritu Santo, también se entierra 3 metros bajo tierra, ¿sí? Y el Día de Muertos no es que estés, ahora sí que festejando la muerte, estás festejando el recuerdo de la persona y donde estás, ya no está la persona ahí, sino que estás esperando y recordando los momentos de que
alegres de esa persona, todos los recuerdos con esa persona, pero ahí habitó el Espíritu Santo en tu cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, acuérdense. Entonces, que estuvo en presencia de Dios y se va igual que acá. Hay muchas cosas que ojalá y no me extienda mucho, pero bueno, también les digo, y lo de la cruz que es el árbol, esto también que ya tiene aquí el letrero como ellos, como el Cordero de Dios, donde dice que Jesús es el rey de Israel, rey de los judíos, y bueno, ese es el lugar santo de los santos, el santo santorum. Vamos a dar lectura a algunas cosas. Como les decía, todo antes estaba, es un santuario terrenal, esto estaba aquí en la tierra, pero todo estaba hecho con el cordero era obviamente terrenal, el sacerdote terrenal, el agua terrenal, todo era terrenal, pero ahora va a cambiar con Cristo y el Espíritu Santo. Dice, eran culto y santuario terrenal porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes, que les decía lo mismo, y de los panes de la proposición, que es de los panes sin levaduras, que después se van a quitar y le va a hacer tres panes. Uno de esos tres panes va a ser el Cordero de Dios, el pan, el aficomen. Dice, tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro y por todas partes. Dice, estaba una urna de oro que contenía el propiciatorio y las cuales, y algunas cosas que no se puede hablar sobre ella en detalles. O sea, estaba, como le digo, la jefa, que era la otra piedra. No es como dicen, jefa no significa Pedro de cualquier piedrita, como dicen los evangélicos, no es cualquier piedrita, perdónenme. No es una piedrita, como dicen ellos. Era una piedra, era resistente, era fuerte, aunque no era completamente igual a la piedra angular. Pero bueno, por eso están confundidos. Acuérdense, aquí hay dos piedras entre el arca y acá abajo, que es el altar, pues. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Aquí, en la primera. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote y una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. Acuérdense, y ahora viene todo santísimo. Dice, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según la cual presenta ofrendas, sacrificios que no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica el culto. Dice, pero estando presente ya Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no de esta creación, porque Cristo está ahorita en el cielo, lo que se oficia en el cielo se va a oficiar abajo, por eso tenemos la misa igual, muy parecido. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ahora con Cristo ya no es por la sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, y habiendo entrado, obtenido la eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada en los inmundos, dice, santifican para la purificación de la carne, cuan más la de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios y para limpiar la conciencia de nuestras obras muertas para que sirvas a Dios vivo. O sea, ya se fijan, ahora sí, después de esto, ahora van a leer Hebreos y van a entenderle carta a los Hebreos. Así que por eso el mediador de un pacto nuevo, para que interviniendo a la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna, que por donde hay testimonio y es necesario que intervenga el testador, la muerte del testador.
porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea, si el testador vive, no vale un testamento hasta que no muere. Por eso el testamento de la vida eterna, y cuando dice Jesús que nos da la Eucaristía, Él dice, pues yo me voy a morir. Entonces ya el testamento queda nuevo pacto, que es el nuevo pacto. Dice, pues bien, es necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, hay figuras celestiales que estaban aquí, por ejemplo, aquí, que estaban bien, pero ahora las figuras ya son celestiales, ya es en el cielo. Dice, porque no entró Cristo en el... Dice, porque no entró Cristo en santuario hecho por mano y figura del verdadero, dice, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante el Padre. O sea, ante Dios. Cristo está siendo sumo sacerdote, está mediando ante Dios. Y Cristo cuando va a la cruz es cordero pastor y sumo sacerdote a la vez. Y se hace todo, él hace todo, él hace todo. No. Él todo lo hace así, perfecto. Dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote. Acuérdense que aquí muchas veces entraban cada año, sino, dice, sino cada año y no con sangre, dice, la sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, sí te va a quitar el pecado, pero acuérdate que la sangre te lo va a quitar. O sea, tienes que comer la carne y beber la sangre. Tienes que confesar todo esto es un rito. Tiene que llegar derechito. Porque si no, ¿cómo vas a saber que te perdona Dios? Nada más hay gente que se pone la pata de una silla o de una mesa y ya confieso, ya me perdonó el Señor. No sabemos. Tiene que recibir. Por eso los sacerdotes están encargados. Por eso los sacerdotes son encargados. Por eso se confiesa al sacerdote. O sea, Dios no se la sacó de la manga o como dicen que el católico. Esto no es cierto. Dice, se presenta una vez para siempre por sacrificio de sí mismo para quitar el pecado, del medio el pecado. Y de manera que está establecido para los hombres, que esté establecido para los hombres que muera una vez. Después de esto viene ya el juicio. Y también así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y padecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que esperan. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. O sea, un sacrificio para siempre, sí, es cierto. Y se queda aquí, por eso el Espíritu Santo hace una renovación en la misa, es una renovación. No se está mate, no. Cuando dice esto es hagan esto en memorial mío, cuando él pasa y dice hagan esto en memorial mío, no quiere decir que tu memoria esté buena para ser salvo. Como dicen muchos, es que tienes que recordarlo. Y los que están dementes, o los que no entiendan, los que tengan alguna deficiencia mental, no, pero tienes que estar de rodillas, si no, no te... Bueno, y los que estén paralíticos, no es así, no es así. Por eso cuando a alguien se le tiene que dar la comunión, si no se le da espiritual. Pero bueno. Vamos a ver estos textos que vienen aquí. Dice, Tomás le dijo a Jesús, estamos en San Juan 14, 5. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Entonces Jesús les contesta, yo soy ese camino, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre.
Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Sí, eso es lo mismo, Padre, es Dios, sí, pero procede del Padre, o sea, por eso aquí Él va a estar presente con él, que es el mediador, y no quiere decir que sean dos dioses. Él hace todo, es uno, es un misterio tan grande, porque el Espíritu Santo también es Dios, es uno, es uno, es uno. Pero no te la quites, mira, no te preocupes tanto. Pero ¿cómo el Padre, el Hijo? Sí. Está en el cáliz. Este es el camino. Y en la Biblia nomás dice, para ser eterno nomás hay un texto. No te dice ningún otro texto que puede ser eterno. Nomás dice, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Ese es el único texto de la vida, de la Biblia, nada más. ¿Y cómo te puedes injertar comiendo de esa carne para hacer carne en carne? Ya que eres bautizado te injertan, pero para permanecer en carne tienes que estar haciendo la carne de el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Por eso nadie puede ir al Padre si no es por Él. Otros dicen, no, ya, yo solito. Órale, súbele, a ver si es cierto. Ni con cohetes, ni porque te pongan un cohete en las patas. No. Eso es una mentira. Es como darse una autosatisfacción, por no decir otra cosa, mental. Es una autosatisfacción mental. No están obedeciendo a Dios, están obedeciendo a sí mismos y a sus impurezas. Y dice la palabra bien, y eso lo dice muchas veces, están obedeciendo a sus malos impulsos, porque no están obedeciendo a Dios. Vemos otro texto. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada después para poner en manifiesto la desobediencia de los hombres hasta que viniera esa descendencia a quien le habían hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de los ángeles y Moisés y sirvió de intermediario. Pero no hay necesidad de intermediario cuando se trata de una sola persona y Dios es uno solo. Estamos viendo otra vez, nos está hablando, miren cómo nos está hablando. Ya no es Moisés, ya no es la ley, ya no es nada, es Dios solo, pero es una sola persona. Y luego dice, Cristo pone término a la ley. Esa ley que antes a los judíos, eso del sábado, eso ya lo quita. Por eso un cristiano no puede tener el sábado. No tiene que tener el sábado. ¿Acaso quiere decir que la ley está en contra de las personas y las promesas de Dios? Claro que no. Porque si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia realmente se obtendría en virtud de la ley. Pero según lo que dice la Escritura, fíjate, la ley no puede dar vida. Al contrario, a veces acayan mucho en maldición. Entonces, ya se quita esa ley, viene esta ley, la ley de Dios, el amor. Todos son prisioneros del pecado para de quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios le ha prometido, la vida eterna. O sea, todos somos prisioneros del pecado, todos. Por eso, en la iglesia, ¿cuántos, en el sacramento de la confesión, cuántas confesiones hay? Miguel, tú te puedes ir a confesar cada semana si has transgredido, si has ofendido a Dios. Por eso hay muchas, dice que hay muchas. No, y aquí dice, somos prisioneros del pecado. Y en otra parte de la palabra dice, si dices que no eres pecador, estás diciendo que Dios es mentiroso. Dice, por eso, dice, todos los que creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Aquí está. Vamos a seguir viendo un poquito más. Ahora vamos a primera de Timoteo 2:5. Vamos a agarrar desde el 4. Dice, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Es bien importante esto, miren. Él quiere que todos se salven. Hay unos creen que nomás ellos son 144,000 y nomás nosotros, y vamos hasta acariciar leoncitos y no sé qué tanta cosa, y van a irse a un resort. No, así no es Dios, no es cierto, mentira. Él dice que todos, pero claro, los que no quieran ir de a fuerza, dicen, a fuerza ni los zapatos entran. Dios va a hacer todo lo posible por llevarse a todos. Si no
Y al que no quiera, él es un caballero, no te puedes someter porque entonces te estaría esclavizando y por eso Cristo vino a hacerte libre, no a esclavizarte. Si tú quieres, te salvas y si no, ya te quedaste. Dice, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres. O sea, no hay más que un Dios. Y Él es el que quiere que todos se salven. Dice, pero Él es el mediador. O sea, yo no voy a ir a brincarme al mediador para irme con el Padre nuevamente. O esos que creen que directos están mal. Dice, Cristo Jesús es el único hombre. Dice, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos y como testimonio dado para Él a su debido tiempo. O sea, Él se entrega por todos, pero los que no quieren, boom, pero a todos se les va a ir. Le digo, una cosa va a ser la justicia y una cosa la misericordia. Van a ser todos juzgados, vamos a ser todos juzgados. Pero nada de que yo directo con él, pues ni que fueran priistas, que todo es por comprar algo, ¿no? Pero me digan, yo soy el menos chido, yo voy con el Padre, tú Jesús no. ¿Qué pasó? Vamos a Hebreos 8 y dice así, estamos en el 8:5. Dice, pero estos sacerdotes presentan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. Está hablando ahorita de lo que era antes. Y sabemos que son copias porque cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo, pon atención, hazlo todo según el modelo que te mostré en el monte. Pero nuestro sumo sacerdote, que ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor, es mediador de una alianza mejor, basada en mejores promesas. Fíjate, ya. Eso que, aunque Dios haya dicho hazlo esto, hazlo así, eso fue de cosas terrenales. Ya nuestro mediador hace cosas mejores y no nomás por hacerlos como dijo Dios, no, ahora es para nuestras promesas. Seguimos en Hebreos 9 del 14. Vamos así. Capítulo 9, versículo 14. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Si esta sangre del chivito que estaba aquí, que era un cordero, y tenía el poder con Dios de que fuera agradable a Dios, y fuese un chivito, ¿cuánta más? Dice, ¿cuánto más no poder tendrá la sangre de su Hijo Jesucristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Dios se ofreció a sí mismo, a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. ¿Ven? Esto ahora se trata transformado esto ya está así, la copa, el copón, ¿verdad? La sangre aquí de Cristo y su carne, ¿verdad? Y luego seguimos. Por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento, pues con su muerte libera a los hombres de todos los pecados cometidos bajo la primera alianza. Por eso dice que él bajó, descendió a los infiernos. Y luego que por eso están los 144,000 gritando, ¿hasta cuándo, Señor? Están purgando. Están purgando es todas las transgresiones que estaban en la antigua alianza. Bueno, vamos a seguir. Bajo la primera alianza. Y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. ¿A quién llamó a todos? A Dios. Dios le llamó y le dio 11 porque Judas no se quita, pero luego le da el otro que es Matías, o sea, son 12 apóstoles.
Esos 12 representan también las 12 tribus de Israel, por eso hay 12 ancianos y los 12 patriarcas en el cielo, los que están en el pueblo de Israel, y los 12 de los 12 apóstoles en Apocalipsis. Pero la promesa es que nos va a llevar a todos, los que queramos ir. Claro, nos está dando, como todo, pasos claves a seguir, y vamos a ser llamados a vivir la herencia eterna. Acuérdense que cuando dice la herencia eterna y todo, cuando es algo eterno, dice, si no come mi sangre y si no bebe mi sangre, no tendrás vida eterna. No tendrás. Y tan es así que se fueron 5,000 personas, fíjense, de cuando Dios llamó a Jesús en la montaña. Y Jesús ni siquiera dijo, ¡hey! Era Basile. Dije que significaba. No, no dice así. Al contrario, voltea a ver a estos 12, a los 12 apóstoles, y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Por qué? Porque Él es el camino, acuérdense, Él es Él. Él es Dios. Nadie puede irse al cielo si no es por Dios, por Jesús. ¿Sí? Nadie puede por sí solo ir allá. Él es el camino, ¿sí? Él es la verdad. Si no fuera verdad, Él hubiera dicho, hey, no es cierto, estoy mintiendo. No, se quedó y dijo, ustedes también se quieren ir, váyanse. Yo estoy diciendo la verdad. O sea, Jesús está diciendo la verdad. Y los que no están en Cristo son los que te quieren sacar de aquí. ¿Sí? Camino la verdad y es la vida, porque es la vida eterna. Antes, dice la palabra en Génesis que había 2 arbolitos, y uno era para el bien y para el mal, y este es el árbol de la vida. Miren, este es el árbol de la vida. En la cruz está el árbol de la vida que está aquí. Ahora nos hace comer a nosotros todo el tiempo que queramos, que es para tener vida eterna. Eso es lo que. Entonces, el cara a cara, que era anteriormente, ahora ya no es por persona. Estamos viendo cómo todo esto ya se oficia aquí en la tierra. El sumo sacerdote dice el nombre de Dios y lo manda al sacrificio a Jesús para que sea cordero pastor. Él es cordero de Dios, llega hasta donde está en el pretorio. Después se viste él de sumo sacerdote. El sumo sacerdote, acuérdense que aquí llegaba con vestimentas blancas, pero tenía que salir manchado de la sangre por el pacto de sangre que tenía que dar, levantar la palangana. Jesús no usó ya esa sangre de cabritos, su propia sangre, su propia carne que iba en pedazos. Así, él es el cordero, le ponen la corona de espinas, el poder de atacar y desatar, ahí carga todos los pecados, ¿sí? Él los desata con eso. No quiere decir que él se hace él, ahí es donde se confunden, porque los dos tenían el atado, y al otro chivito de repente se volvía blanco cuando perdonaban. Acuérdense que era rojo, y finalmente ya después de todo se cambiaba de color. Entonces con Cristo llevaba la vestimenta del sumo sacerdote cuando salía, que era morado. ¿Dónde llevaba morado cuando salía del pretorio? ¿Dónde está la vestimenta morada? En los moretones que llevaba Jesús. Fíjese, estaba vestido de sacerdote, de sumo sacerdote, con su propia carne, de púrpura y escarlata, su sangre. El velo rojo carmesí, le pusieron el velo rojo carmesí. A él se lo pusieron. Era con él, con su cuerpo y con todo, se estaba vistiendo de sumo sacerdote y cargando los pecados, llevando ya no la sangre del chivo enfrente de todo el pueblo. Se fijaron que pasó de frente de todo el pueblo y todos iban gritándole las transgresiones. Y entonces, con la sangre de él, lo lleva a la cruz, que es el altar, porque está en lo alto, y después llega María, y después llega la iglesia, y después llega el obispo, y todo, y se está dando y dice, Padre, todo está cumplido. Ya cumplió toda la ley anterior, no la quitó, dice, yo no vengo a quitarla, yo la vengo a cumplir, y la cumplió. Aquí vemos, si ven esto que me dice a mí, yo veo todo esto y digo, wow, la pasión de nuestro Señor, nos da la vida eterna. Veo la Biblia, yo aquí veo la Biblia, ¿no?
es algo maravilloso, perfecto, que todo puede ver, todo ser humano puede ver que está así, y en Cristo es así, derechito, derechito, sin ninguna fisura, sin nada. Vemos que ahí están los donde se convierte después él en pan. Por eso es sacerdote, cordero, pastor. A mí hay una alabanza que me pone a llorar mucho. Dice, gloria, gloria a Jesús el Señor. Así es. Me quiebro yo con ella. Perdónenme. Perdónenme, pero esto es así, o sea, a mí me quiebra esta alabanza, yo me traslado, en el retiro que hacen aquí en la iglesia de Santa María, donde yo viví mi retiro, ahí yo siendo testigo de cómo mucha gente entiende mucho después, el Espíritu Santo se manifiesta en su iglesia, cómo cambian muchas personas, y cuando ponen la alabanza, no, es una de las que me quiebran, porque yo veo muchas cosas en las alabanzas, estas alabanzas tienen muchas cosas en mi testimonio digo que yo por medio de una alabanza también me volví más, digo porque nunca me salí de Cristo, pero me volví más a Cristo y empecé a estudiar desde entonces. Yo todo el tiempo estoy estudiando y pues lo que yo he recibido se lo estoy pasando. A lo mejor no soy un buen maestro en explicarlo como debe, porque me emociono mucho. Aunque no se vea, me emociono mucho. Y digo yo, miren, no valoramos lo que él ha hecho, no lo que está haciendo y lo que va a hacer por todos los siglos de los siglos. Si supiéramos lo que es la misa, hermano, si supiéramos lo que es la misa, no hay otro lugar para adorar a Dios. No hay otro lugar para adorar a Dios más que la misa. Si tú pudieras entender desde el principio cómo es la misa, cómo se lleva, es un escalón a todo esto para estar ante el Señor. Es un escalón y llegas a tener tu cara a cara aquí, hermanos, con Él. Aquí llegas a tener tu cara a cara. No, ahora que veamos la misa, también lo vamos a ver. Yo mucho tiempo le estuve tratando de preparar esto para que sea muy entendible, ojalá y me hayan entendido, ojalá y vean que no hay muchas iglesias, hay un solo cuerpo, nada más hay un solo Dios, es un solo cuerpo, en un mismo espíritu. No dice hay muchos cuerpos, agarren el que quieran y váyanse a donde quieran. No. Cuando esta persona hace poco que me dijo que el evangélico me dijo, y tanto que sabes, y todavía sigues ahí, y empecé yo a explicarle hasta que él mismo ocurrió. Yo no quería hacerlo correcto, tampoco lo hice. Yo estaba diciendo lo que es en la Biblia y lo que es
la palabra en la revelación. Poco a poco nosotros, la revelación nos la ha dado Jesucristo, nos la ha dado el Espíritu Santo, nos la ha dado en su iglesia. No hay más. No puede ir a decir, por ejemplo, como les decía a los que el Espíritu Santo no puede decir Dios en un lado, sí bauticen de chico, y en otro, no, no sirve el de chico, sirve el de grande, y en el otro, no, 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 tienes que estar consciente. No, no, Él es uno solo, te va a decir una sola verdad. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Hermanos, por lo tanto, dice, la iglesia no salva, no salva el condominio, no salva el edificio, no te salva la estructura, pero el cuerpo de Cristo es el que te salva, que es la iglesia. ¿Sí? Ahora, ¿tiene que haber un cuerpo en una iglesia? Sí, la iglesia es una. No cualquiera puede hacer un cuerpo, no cualquiera puede ser otro, porque es bien importante. Si tú comes la sangre es vida, te estás comiendo la sangre de la vida de esta sangre es de Jesucristo. ¿Verdad? Estás participando. ¿La carne de quién es? De Cristo. No estás haciendo otra cosa. Estás ejecutando lo que te dice la palabra de Dios. Por eso es el Yom Kippur, el cara a cara de antes, nosotros lo tenemos el cara a cara todos los días. Todos los días podemos ir a cara con el Señor. Todos los días vamos a la Eucaristía. Todos los días vemos todo lo que hace el Señor. Tenemos la palabra para estar con Él. Tenemos la palabra para estar en Él. Tenemos todo. La revelación que nos ha dado Jesucristo se lo dio a su iglesia nada más a una. No anduvo dando ya. Dice, ¿están hablando? Sí, están hablando del Evangelio. Que hablen, está bien, no hay problema. Mientras no expongan otro evangelio, mientras no digan, ya cuando dicen otro evangelio, entonces tienen problemas. Eso de que María, no, que María es cualquiera. En la Biblia no dice eso. En la Biblia jamás dice eso. Ya que dicen otro evangelio, otros que se quieren adueñar del Espíritu Santo, ¿verdad? Que solamente ahí ellos hablan lenguas, que ellos sé. Miren lo que le pasó a Simón, el mago. Quiso comprar al Espíritu Santo y Pedro y Juan le dicen que tu dinero perezca contigo. Y después se arrepiente porque sabe que esa ofensa al Espíritu Santo eso no tiene perdón, hermano. Y si la iglesia está sustentada por el Espíritu Santo, están ofendiendo a la iglesia cada vez que dicen alguna cosa de la iglesia católica. La única iglesia cristiana, no hay otra. Porque acuérdense, la iglesia es cristiana, somos cristianos, católico es el mandato. Ir y llevar el evangelio a todos, a todo y a toda persona en todo el universo. Eso significa ser católico. Hermano, pues bueno, espero que haya sido pues explícito, porque hay palabras que a lo mejor no saben, pero ojalá y esto es repetitivo, se los voy a estar repitiendo muchas veces, les voy a tocar todo esto muchas veces para que al llegar a los evangelios ustedes